como te leo el tarot gratis. Mi querido y adorado Piscis, mi pececito rojo, mi glu glu glu. Sí señor, ese glu 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 que todo el mundo le encanta, a todos los piscianos les gusta. Bueno, muchísimo, yo no sé si será todo, pero sé que les gusta eso, ese pececito rojo. Así que te digo una cosa, mi querido y adorado Piscis, mi nombre es Carmen, las lecturas que yo hago son lecturas para el amor y para el desamor. Y si realmente no llegara a resonarte una de estas lecturas, no te preocupes, que en cualquier momento una de ellas puede resonarte. Si me gustaría, por favor, si te puedes suscribir al canal, darle un like y compartir este video. Vamos a ver qué hay para ti, qué otras cositas, qué novedades hay, qué cosas diferentes. A lo mejor es algo diferente, será para alguien diferente que voy a leer hoy. Vamos a ver. Todo depende de lo que los guías digan, así mismo, a quien le vayan a dirigir esta lectura. Vamos pues, vamos. Esa persona, muchas dudas. El diablo derechito, como quien dice, todavía estás un poco aferrado o aferrada a esta situación. Y dentro de todo, mira, con esas dudas, más esa aferración que tienes, si se quiere, hay aquí como especie de una nostalgia. Esta persona realmente no se ve bien, no se ve feliz. A pesar de que quizás tú todavía en el fondo tienes como cierta melancolía, como estás como prendado o prendada espiritualmente de corazón hacia esa persona. Realmente sí veo por el otro lado que esa persona con tantas dudas, pero son dudas que se pueden despejar. Veo que sí que tiene nostalgia, sí se ve que no está feliz esta persona. Sinceramente, mi querido Piscis, veo para esa persona una gran esperanza y para ti decisiones que se van a tomar. Y vamos a ver acá, wow, aquí hay como quien dice una comunicación que se pueda estar viniendo en un primer plazo de futuro a mediano plazo, diría yo. Esta proyección a futuro a mediano plazo me está diciendo que esta persona comienza a tener esperanzas por alguna razón, o te mira, te busca, o se hablan, o a lo mejor siempre tienen un contacto, aunque no de amor ya, pero sí se tienen que ver, por ejemplo. Pero mira, esta persona va a venir a decirte con toda sinceridad que lo siente mucho. Pero, ¿sabes qué? Aquí realmente quien va a tomar la decisión es sencillamente tu intuición. Esta persona ya está clara de todo lo que pasó. Y mira, hablando de intuición, mira, quien va a tomar decisiones acá en todo esto es sencillamente tu intuición, mi querido y adorado Piscis. Mira el corte de carta final, que es, estoy viendo esto que está fluyendo muy bueno. Lo único que al final, todavía eso no va a ser para ahorita. Eso todavía le falta, como quien dice, darle un poquito de paleta a eso, de mover un poquito esto. Porque sí que te digo que, mira, ay, qué bueno esto está. Resumiendo todo, hay algunas dudas que tiene esta persona después de que se fue, y tú realmente en el fondo, muy dentro de tu corazón, tú todavía estás deseando esa persona que regrese. No me lo vayas a negar. Esta persona realmente tiene una nostalgia y no se ve feliz. Eso es verdad también. Ahora, va a venir a hablarte y va a venir a decirte que lo siente muchísimo. Pero, dentro de todo, se ve que tú tomas decisiones de amor, pero a la larga es tu intuición y solamente tu intuición quien va a dar la última, la última palabra. Yo veo acá, por ejemplo, muchísima esperanza de la parte de esa persona, tomando decisiones tú por otro lado, de amor, puede ser con la relación misma, siento y presiento que es con la relación, y apertura de caminos, como que se están abriendo un poco esas comunicaciones. Al final del camino, esta persona realmente sí sabe realmente por qué pasó todo, siente que de verdad falló, sí señor, y quiere como a redimir, pero la intuición tuya, vuelvo y repito, es lo último que se da acá, vamos a decir así, es tu última palabra. Y sí que te veo también que mira, el carro del amor está como fluyendo como debe ser. Yo diría que esto va a tener, como quien dice, un buen
final. Sí que te digo. Lo único es que, así como te digo una cosa, te digo otra, mi querido y adorado Piscis. Vuelve otra vez. Tienes noticias y mensajes. Hay idilio. Vuelve otra vez esa persona, otra vez a entrar. Amor, romance, sentimientos, ser feliz. Eso está clarito. Pero también hay momentos en que van a haber también discusiones, van a haber algunas peleitas, como quien dice, un poco repetitivo lo que se produjo antes. Solamente ahí es donde yo digo, y ahí es donde dice el tarot, tu intuición es la que cuenta. Porque si tú conoces a la persona y sabes por dónde cojea la mesa, tú sabes que tienes que ponerle algo debajo de la mesa para que no se siga moviendo, ¿verdad? Solamente tú y tú tienes que saber qué es lo que tienes que hacer. Aquí el tarot te está hablando de que, mira, un reencuentro o un reinicio no estaría mal. No estaría mal de todas. Va a pasar un tiempo, no es tan rápido, eso le cuesta, eso va a pasar tiempo. Quizás yo diría que hasta unos meses, perdona que te lo diga, puede ser, pero se ve que puede fluir. Sin embargo, también te dicen que va a estar muy bien, un corazón bien grande, amor, romance, sentimientos, ser feliz, pero también hay que tener en cuenta que pueden haber al final de todo esto también discusiones, peleas, ¿qué te digo yo? Diferentes caracteres, qué sé yo, que puedan, como quien dice, agriar un poco la situación. Por eso sale este ermitaño así invertido. Entonces, ¿qué es lo que tendrías que hacer, mi querido Piscis? Si me pidieras un consejo, tomar las cosas con calma. Que tu intuición realmente, como vuelvo y digo, sea quien dé la última palabra. ¿Tú consideras que vale la pena seguir con una persona que después a la larga va a entrar otra vez en discusiones y esas cosas? Depende de las discusiones, depende hasta dónde puedas llegar, depende de qué tipo de discusión estemos hablando. Porque yo veo la relación que eso va a encajar otra vez. Eso viene así, eso se está amoldando nuevamente. Lo único es que sí que te digo que al final tienes que entonces, como decir, hay que aprender un poquito pues a no discutir tanto, a ver si se puede esto evitar. Recuerda Piscis, una cosa, que el tarot te habla de proyecciones a futuro, pero son también proyecciones en las que tú también puedes cambiar y evitar. Te dicen eso. Hay muchísimas posibilidades. Tiene una nostalgia, no se ve feliz, viene a decirte todo lo que siente, lo que su corazón le dice. Pero realmente aquí te dice el tarot, tu intuición, la intuición de Piscis es la que cuenta. Entonces, ¿qué más? ¿Qué otras cosas hay más para que las tomes en cuenta? Bueno, sí, que vienen esos mensajes que vienen de esa persona, que va a haber amor, romance, mucho cariñito, mucho agarradita, porque de verdad que sí, sentimientos muy fuertes, mucho romance, pero siempre hay discusiones, siempre van a haber, porque los caracteres de ustedes quizás son un poquito medio diferentes. ¿Qué es lo que hay que hacer entonces en todo caso? Saber hasta dónde tú eres capaz de controlar esto, o controlarse ambos dos. ¿Para qué? Para que esta situación, en vez de tornarse como quien dice, a menos, más bien de más, y tengas mayores probabilidades de evolucionar con tu relación, ¿de acuerdo? Yo la veo muy bonita por todas partes, solo al final que hay que tener cuidado y, como quien dice, evitar esas discusiones, esas peleas, de evitarlas. Vamos a sacar siempre la banderita blanca de la paz. No te pongas de pico y pala. Deja fluir, no caigas en provocaciones. Eso es todo lo que te dice el tarot, y del resto todo está yendo bastante bien.
Nos estamos viendo entonces, mi querido y adorado Piscis, mi querido amor, mi pececito rojo. Esto fue un consejo que te mandó el tarot y de paso yo también puse un poquito de mi consejo, ¿de acuerdo? Nos estamos viendo. Un besito. Bye bye.